La puerta de la cabaña se cerró con un golpe seco. Adentro, una madre enferma, atada y sola. Apenas podía respirar. Afuera, su propio hijo se alejaba sin mirar atrás. Pero justo cuando creyó haber terminado con ella, una voz rompió el silencio y cambió su destino para siempre. Rosa había sido una madre sacrificada. Trabajó toda su vida para que su hijo Daniel estudiara y saliera adelante. Nunca se quejó, nunca pidió nada a cambio. Se privó de todo para que a él no le faltara nada. Cada moneda que ganaba era para sus libros, su ropa, su futuro. Rosa veía en los ojos de su hijo la promesa de una vida mejor, una que ella nunca tuvo, y eso, para ella, era suficiente. Pero los años pasaron, implacables. La enfermedad llegó sin avisar, debilitando su cuerpo, robándole la energía que antes dedicaba a su hijo. Y con la enfermedad, algo más cambió. El amor de Daniel se fue transformando en fastidio. Aquella madre que era su orgullo, ahora se había convertido en una carga. Daniel sentía vergüenza. Vergüenza de su madre enferma, de su caminar lento, de su dependencia constante. Él había construido una nueva vida, una llena de éxitos y apariencias, y creía que su madre era un obstáculo, un recordatorio de un pasado humilde que quería dejar atrás. Cada llamada suya era una interrupción, cada necesidad una molestia. El amor incondicional que había recibido se había convertido en un resentimiento silencioso que crecía día a día en su corazón. Una noche, la frialdad de Daniel alcanzó su punto máximo. Con la excusa de llevarla a descansar al campo, a un lugar tranquilo, lejos del ruido de la ciudad, la subió al auto. Rosa, como siempre, confió. En su mente, era un gesto de cariño de su hijo. Una oportunidad para pasar tiempo juntos. Siempre confió en él, incluso cuando su instinto le susurraba que algo no estaba bien. Llegaron a una cabaña vieja y aislada, en medio de la nada. El aire era frío y el silencio sobrecogedor. Con una calma escalofriante, él la ató a una silla. Lo hizo con cuidado, pero sin rastro de cariño en sus manos. «Es para que no te caigas», le mintió. Después selló puertas y ventanas. «Para que no pases frío», dijo, mientras su mirada evitaba la de ella. Rosa quiso hablar, preguntarle qué estaba pasando, pero un nudo de miedo se formó en su garganta. El Neulad puso un dedo sobre sus propios labios, pidiendo un silencio que era una condena. «Perdóname, es lo mejor para los dos», murmuró antes de girarse y cerrar la puerta, dejándola en la más absoluta oscuridad. El sonido del motor del auto alejándose fue la banda sonora de su abandono. La noche cayó como una losa sobre la cabaña. El frío se filtraba por las grietas de las paredes, un frío que calaba más allá de los huesos. Rosa lloró en silencio, pero sus lágrimas no eran por el dolor físico de las ataduras, ni por el miedo a la soledad. Eran lágrimas de traición. El dolor más profundo venía de saber que la persona que más amaba en el mundo la había dejado allí para morir. Su mente viajó al pasado. Recordó las noches en vela cuando Daniel era niño y tenía fiebre, como lo abrazaba y le cantaba hasta que se dormía. Recordó los sacrificios, los cumpleaños sin regalos para ella, para que él pudiera tener los mejores juguetes. Recordó haberlo protegido de todo y de todos, prometiéndole que nunca estaría solo. Ahora era ella quien necesitaba ayuda, quien estaba enferma y asustada, y estaba completamente sola, abandonada por el fruto de su vientre. La ironía era cruel, insoportable. Sintió como sus fuerzas la abandonaban, como la esperanza se desvanecía en la oscuridad helada. Horas después, cuando el frío casi la había vencido y sus párpados pesaban como plomo, Rosa escuchó algo imposible. Una voz infantil, familiar, que susurró en la quietud de la cabaña. Mamá, al principio, pensó que estaba delirando. Joel Humber, el frío y la pena, le estaban jugando una mala pasada. Cerró los ojos con fuerza, deseando que todo terminara. Pero la voz volvió, más clara esta vez,
más insistente. No venía de afuera. No había nadie. La voz venía de su memoria, de sus recuerdos, o tal vez de algo más profundo. Una conexión que ni la distancia ni la maldad podían romper. Era la voz de su Daniel, el niño que ella había criado, no el hombre que la había abandonado. Esa voz no estaba allí para asustarla. Era un eco del pasado que le recordaba algo que Daniel parecía haber olvidado. Le recordó que el amor verdadero no desaparece con el tiempo ni con las dificultades. Le susurró que incluso el corazón más duro y resentido puede despertar, que nadie, absolutamente nadie, puede escapar del juicio de su propia conciencia. Al mismo tiempo, a kilómetros de distancia, Daniel intentaba dormir en su cómoda cama. Pero una inquietud inexplicable se apoderó de él. Andaba vueltas y vueltas, sintiendo un frío que no venía de la ventana abierta, sino de su interior. Y entonces la escuchó, la misma voz, infantil mamá, la escuchaba en su mente, clara y persistente, una y otra vez. Era su propia voz de niño, llamando a la mujer que acababa de condenar. La culpa lo golpeó como una ola gigante, dejándolo sin aire. De repente, todos los recuerdos que había intentado enterrar salieron a la superficie. Vio a su madre trabajando hasta el agotamiento, las manos agrietadas, la sonrisa cansada, pero siempre presente. Recordó cómo ella celebraba sus logros como si fueran propios, como su amor era el único pilar constante en su vida. En ese instante, entendió la monstruosidad de su acto. No había huido de su madre, había huido de su propia responsabilidad y la diligencia, del amor que le habían dado sin pedir nada a cambio. Sin pensarlo dos veces, saltó de la cama. No se cambió de ropa, solo tomó las llaves del auto y condujo a toda velocidad, deshaciendo el camino de su traición. Cada kilómetro era una tortura, cada minuto una eternidad. Rezaba para que no fuera demasiado tarde. Llegó a la cabaña y abrió la puerta desesperado, con el corazón en la garganta, y allí la encontró, débil, pálida, al borde de la inconsciencia, pero viva. No eran lágrimas de tristeza, sino de un arrepentimiento tan profundo que quemaba. Daniel se arrodilló a los pies de su madre. No pidió perdón en voz alta. Sabía que no había palabras para reparar lo que había hecho. La vergüenza, la culpa y el recuerdo de esa noche en la cabaña se quedaron con él, como una sombra perpetua. Ese fue su verdadero karma, la condena de vivir sabiendo de lo que había sido capaz. Pero en el fondo, todavía había una chispa de amor. Te traje al mundo para que aprendieras a amar. No lo rechazó, no lo maldito, pero tampoco olvidó, simplemente lo aceptó de vuelta. No por él, sino por ella misma, porque el perdón, a veces, es la única forma de liberar el propio corazón. La justicia no siempre castiga con fuego y furia. A veces, su mayor poder es enseñar una lección que jamás se podrá olvidar. Rosa fue llevada a un hospital, donde poco a poco recuperó sus fuerzas. Daniel cambió su vida por completo. Dejó su trabajo, vendió su lujoso apartamento y dedicó cada segundo a cuidar de ella, no como una obligación, sino como un privilegio. Aprendió de la manera más dura que cuidar de quienes nos dieron. La vida no es una carga, es una deuda de amor que se paga con gratitud. La moraleja de esta historia es clara y contundente. Quien abandona a sus padres, quien le da la espalda a sus raíces tarde o temprano, termina enfrentándose a la voz más dura e implacable de todas, a la de su propia conciencia.
Y esa es una voz de la que nadie puede escapar. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia te ha conmovido, compártela y suscríbete para más contenido que nos haga pensar. Hasta la próxima.